Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos una invitada especial, Carla Daniela Benis, que nos va a hablar de las manifestaciones culturales desde la perspectiva feminista en Argentina. Para esto, bueno, yo nada más voy a te doy la bienvenida y te agradezco que estés aquí en nuestra clase. Y Marcos, si nos puedes hacer el favor de hacer la presentación formal. ¿Van a presentar alguna cosa? ¿Algún PowerPoint o algo? Carla, ¿tienes algún poco? No voy a poner PowerPoint. Ok, correcto. Bueno, entonces Marco, bienvenida Carla. Marco, por favor, presenta a tu invitada. Ok, vamos a presentar a Carla. Pues Carla, gracias por venir. Y entonces voy a presentarles a Carla Daniela Benítez. Es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional del Rosario. Ha publicado artículos en distintas revistas especializadas sobre literatura latinoamericana. Historia, literatura ausente, Augusto Roa Bastos y la polémica del Bravo y Post es tronista en el 2018. Forma parte del Seminario Permanente de Estudios sobre Rock Argentino Contemporáneo. Es coordinado por Emiliano, ya lo tuvimos aquí, con sede en el Instituto de Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becaria postdoctoral del CONICET y ejerce como docente en el profesorado de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma Entre Ríos. Pues sin más por el momento, pues te doy la palabra, Carla. Grupo Carla, Carla Grupo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Se recepciona bien, ¿verdad? El sonido. Eh, bueno, yo no sé qué con las presentaciones. De todas formas, si me quieren interrumpir, preguntar puede que haya alguna referencia sobre toda la historia reciente de Argentina que no se quede claro, o algún término, no tengo ningún problema, me interrumpen, me escriben por el chat. Que sea, digamos, todo lo más dialógico posible. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Como me presentó Marco recién, yo formo parte del seminario, de un seminario bastante innovador, humildemente podemos decir, en el sentido de que trabajamos con música contemporánea, concretamente con rock, pero desde una perspectiva desde las poéticas que el rock constituye, ¿verdad? O sea, somos gente del área de letras. Utilizamos todo nuestro saber disciplinar, digamos, teórico, etcétera, pero para el análisis de las poéticas que encontramos en el rock, como podemos trabajar materiales de la literatura, como podemos trabajar distintas manifestaciones de lo que anteriormente se consideraba alta cultura, digamos, bueno, lo tratamos de utilizar con estas expresiones de la música popular, en término amplio, ¿verdad? Así que para esta invitación, para esta clase, preparé algo que tiene que ver con el área que por ahí yo trabajo dentro del seminario, que tiene que ver con las expresiones de artistas mujeres, en general yo trabajo artistas mujeres, aunque también me voy a abrir un poco, no tanto, hacia expresiones de la disidencia sexual, sí, que ya es un mapa un poco más heterogéneo y mucho más complejo. Me voy a abrir un poco a eso, pero en general trabajo con artistas mujeres. Sí, voy a hacer una pequeña advertencia, que es probable que mis gatos se atraviesen, de hecho ya se van a atravesar, cosas que me han pasado a lo largo de todo este año. Bien, voy a empezar. A ver, sí. Bien, bueno, como preparé para esta exposición, voy a hablar sobre las manifestaciones culturales en la Argentina desde una perspectiva feminista, concretamente manifestaciones culturales, como dije, voy a hablar del rock, pero desde una idea de el rock como un significante amplio, ¿sí? O sea, como una escena que engloba distintos estilos, distintos géneros. De hecho, es algo que está
un poco en cuestionamiento en Argentina, sobre todo los que estudian, trabajan música popular, no es algo mío simplemente, los que trabajan música popular han considerado que sobre todo a partir de, digamos, la década del 2000, se empezó a dar como una especie de mixtura de géneros. Probablemente ustedes en México eso lo tengan muy manifiesto también, quizás de antes. En Argentina a partir de los años 2000, en los 90 ya había, pero en los años 2000 se hizo más patente, ciertas expresiones musicales que eran muy difíciles subsumir a una categoría. Era muy difícil decir esto o esto es tal cosa, sino que eran expresiones bastante híbridas, ¿sí? Entonces yo voy a hablar de rock como algo bastante heterogéneo. Rock más como una escena, que también es un concepto, una idea que se está utilizando mucho últimamente para zafar de alguna forma de la idea de género, ¿no? Que está bastante en interdicción desde ya hace bastantes décadas. Entonces, el rock como una escena, como un espacio, como formas de circulación, más que como un estilo musical fijo y con reglas sólidas, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, voy a tratar de demostrar una relación entre lo que es la coyuntura política e histórica de los últimos 10 años en Argentina, o 20 años, para hablar un poquito en Argentina, y lo que es las manifestaciones musicales de las artistas mujeres en ese contexto, ¿sí? en estos últimos, sobre todo en estos últimos 10 años. Respecto del primer eje, digamos, del contexto histórico-político en Argentina, me voy a centrar básicamente en lo que es la situación del movimiento de mujeres en Argentina, que está en ebullición desde hace ya varias décadas, pero que tuvo un fuerte punto de anclaje en el año 2015. En el año 2015 acontece lo que se llama la primer marcha, manifestación, movilización de Ni Una Menos, que tuvo y tiene réplicas en todo el continente. Esa marcha, esa movilización, lo pongo como un eje importante, porque más allá de que el movimiento feminista en Argentina venía creciendo ya desde hace varias décadas a esta parte, en ese momento el feminismo empieza a tocar niveles de masivización. ¿Qué quiero decir con esto? Que empieza a participar justamente de espacios muy masivos, ¿sí? Toda la sociedad en su conjunto es interpelada por las consignas del feminismo, no simplemente los espacios militantes o el movimiento de mujeres de allá, pero no simplemente los espacios militantes o de cierta vanguardia política o cultural, sino la sociedad en su conjunto. Eso hizo que ciertas consignas del feminismo se volvieran masivas. Eso obviamente implica un montón de contradicciones. Piensen que a partir de esos años empiezan a salir en canales de televisión, en programas de televisión tradicionales, con contenidos abiertamente machistas, pero empiezan a salir consignas de la lucha de las mujeres. Forma parte, digamos, del discurso social de esta época, más expandido, más masivo, más visibilizado, muchas de las consignas de las mujeres. Obviamente eso genera toda una serie de contradicciones incluso hacia el interior del feminismo, porque cuando algo se vuelve muy masivo, cuando algo empieza a sumar caudales de personas, de gente en la militancia, se vuelve también contradictorio cómo mantener cierta coherencia interna, ¿sí? El movimiento de mujeres en Argentina es muy heterogéneo, me voy a referir también un poco a eso, y eso se empieza a visibilizar sobre todo a partir de 2015. Por eso me gustaría que esa fecha, 2015, quedara como un momento, una referencia clara, ¿sí? Este arco temporal, digamos, que estoy tratando de dibujar, como digo, me voy a ir, dibujo 2015 como un momento fuerte, digamos, ¿no? Pero también recientemente hace un par de semanas atrás, en Argentina se legalizó el aborto, que era una de las consignas más postergadas en general de la democracia en Argentina, en particular en
una de las consignas más postergadas del movimiento de mujeres y de la disidencia sexual. Consideremos que en Argentina en los últimos años hubo muchas políticas de ampliación de derechos, hubo matrimonio igualitario, hubo la ley de identidad de género, hace poco hubo incluso la ley de cupo laboral trans para el Estado Nacional, pero el aborto, digamos, que es un derecho del siglo XX, o sea, ni siquiera es un derecho del siglo XXI, es un derecho del siglo XX, fue, digamos, una de las últimas banderas que se logró instalar, y eso fue recientemente, hace simplemente un par de semanas, y en un contexto muy desfavorable, como es el tema de, digamos, la pandemia que está atravesando, pero que además, con las políticas de cuarentena y demás, fue de especial, un contexto de especial vulnerabilidad para las mujeres, ¿sí? Consideremos que la cuestión de la reclusión en el hogar, de la pobreza, de la expansión de la pobreza, además, afecta a ciertas poblaciones ya de por sí vulneradas, y especialmente en ese sentido las mujeres. Bueno, en el movimiento de mujeres, como digo, que se va ampliando y se va volviendo cada vez más heterogéneo. Además, otra característica que tiene el movimiento de mujeres en Argentina, que también atraviesa el movimiento de mujeres, digamos, a nivel continental y mundial, pero que acá en Argentina tuvo una reciente expresión en debate, una polémica pública, es la cuestión del transfeminismo, ¿sí? El transfeminismo es como algo que está muy en ebullición y que es una perspectiva que nos obliga a la militancia en general a resignificar el sujeto histórico del feminismo, que era la mujer, ¿no? Hace un par de años en Argentina se dio una polémica en torno a la denominación de un evento tradicional, político, medular para lo que es el movimiento de mujeres en Argentina, que es el Encuentro Nacional de Mujeres. En el Encuentro Nacional de Mujeres hace unos años se dio una polémica respecto de cómo se nombraba, porque el significante mujer era considerado desde una perspectiva de cómo considerar la sexualidad desde una perspectiva binaria, sobre todo por ciertas subjetividades que estaban ganando visibilidad. Y eso tiene que ver también con la expansión del transfeminismo. Sí, subjetividades vinculadas a lo trans, a lo no binario, a las mujeres lesbianas y demás, estaban englobadas o no en ese significante mujer. Esto lo menciono simplemente como una polémica que muestra un poco la heterogeneidad del movimiento de mujeres en Argentina, digamos, yo porque hablo de la perspectiva argentina, pero seguramente todas estas polémicas están en todos los países de la región y en general del mundo occidental, pero digamos, como su heterogeneidad, en consecuencia de la visibilidad que ha ganado en los últimos años. Todas estas cuestiones, todos estos paradigmas en cuanto a cómo considerar el género y demás, obviamente tienen una repercusión en las expresiones culturales en general, musicales en particular. De hecho, en Argentina también, pero creo que a nivel latinoamericano, muchas expresiones artísticas, yo voy a hablar ahora de la música, pero podemos pensar lo mismo para la literatura, incluso para el cine, hay como una ebullición de voces de mujeres, voces femeninas, o producciones de mujeres que están en un momento muy dinámico. Incluso en literatura se habla de una especie de boom editorial, como era el boom de los años 60, pero en este caso por parte de escritoras mujeres. Bueno, en la música en Argentina mucho, por no decir casi todo, lo más interesante, lo más dinámico, es producido por artistas mujeres, últimamente. No necesariamente es a lo mejor, qué sé yo, definir la calidad de estética es complicado y es parte de una discusión, pero sí podemos decir que lo más dinámico, lo más novedoso, lo que genera más revuelo, sí es por lo general producciones por parte de mujeres. Entonces, esa situación, así como la cuestión de la
efervescencia del movimiento de mujeres en el plano político-social son como dos paralelas que cada tanto se tocan, se entrecruzan, ¿sí? Y se entrecruzan en realidad porque en el arte eso es bastante sensible, porque el feminismo como política es una forma de entender la política que interpela cuestiones estructurales de nuestra sensibilidad, de los afectos, del deseo, de lo que a nosotros de forma más elemental nos constituye como sujetos, ¿sí? Probablemente el feminismo sea la línea política que interpela eso de forma más fuerte y más íntima, más interna. Entonces, obviamente, todas esas interpelaciones se van a de nombrarnos como sujetos, ¿sí? En las constituciones de las líricas que en esta época se vayan pergeñando. En cómo posicionarnos desde nuestro lugar de sujeto. Y eso desde ya va a repercutir en las poéticas que en estas épocas están en ebullición. Bien, esto entonces es lo que yo voy a tratar de desarrollar ahora, esta situación de relación, no de relación directa, ni de... ni una relación de subordinación de una línea hacia la otra, sino de convivencia, y que obviamente como convive esa ebullición política con esa ebullición cultural, desde ya cada tanto se van a tocar o intercalar o confluir en algunos puntos. Así como mencioné 2015 como un momento histórico que para mí hay que tener en cuenta en la historia reciente del movimiento de mujeres en Argentina, otro momento histórico que así fundamental para entender la historia contemporánea argentina es el 2001, ¿sí? A fines de 2001 en Argentina se produce una crisis terrible del paradigma representacional, digamos, a partir de una crisis política y económica renuncia el presidente, no solamente renuncia el presidente que estaba en ese momento, sino el que lo suplanta y después otros más. Fue un momento de mucha incertidumbre política, y es el momento en que se pone en cuestionamiento todo el relato del neoliberalismo que había sido muy exitoso y se había instalado mucho durante los años 90. ¿Sí? Entonces el 2001 es como una puesta en crisis, y pienso crisis en este sentido, en un sentido no solamente de anulación, sino también de dinamismo. O sea, se pone en crisis la política hegemónica, o las formas hegemónicas de hacer política. Pero al mismo tiempo hay mucho dinamismo de los movimientos sociales o de espacios más populares, más plebeyos de hacer política, ¿sí? Eso es lo que sucede en 2001. Y en relación con eso, obviamente, desde el punto de vista de la expresión musical, va a tener esto su correlato. En esos años acontece o sucede o se genera un fenómeno musical, un estilo, digamos, que se llama la cumbia villera. La cumbia es un género latinoamericano, ustedes en México deben saber mucho más que yo de esto. La particularidad que tiene la cumbia villera es que es un producto de la cumbia en Argentina y de los barrios que se llaman villas. Los barrios son, las villas son los barrios pobres, por lo general inundables, muy precarios, que habitan en las ciudades, en lugares marginales de las ciudades, o a veces en los suburbios de las ciudades, pero son espacios urbanos y urbanizados de forma muy precaria. Y en esos espacios surge, digamos, este estilo que es la cumbia villera, que para los que trabajamos música popular y lo trabajamos de la perspectiva de las letras, ¿sí? De la poética que las músicas generan, es un punto muy importante para tener en cuenta, porque la cumbia villera en Argentina va a ser el que cambie radicalmente los tópicos de la cumbia, ¿sí? Porque los tópicos de la cumbia por lo general están muy vinculados, bueno, a lo romántico, ¿no? También al baile o a la diversión, pero la cumbia villera va a tomar ciertos tópicos anti-institucionales, contra el rico, contra el poderoso, contra la policía sobre todo, de mucha exacerbación de lo marginal, ¿sí? Del lumpenaje, de lo lumpen, de la delincuencia,
tópicos en algunos casos que podemos tener como referencia eran muy típicos del punk, ¿no? Ahí en la cumbia villera, ahí sobre todo lo antipolicíaco en Argentina siempre fue muy del punk. A partir del 2001 va a ser muy de la cumbia villera. Y quería mencionar este fenómeno de la cumbia villera porque también obviamente la cumbia villera, así como tiene expresiones muy antisistema por un lado, también va a tener cuestiones muy conservadoras, como la forma de representar a la mujer, ¿sí? Va a ser, en general la cumbia villera es machista, ¿sí? Sin embargo, lo menciono como tópico, lo menciono como un eje importante para tener en cuenta, porque muchas de las artistas mujeres de las que yo voy a hablar, que bueno, hice una playlist, que no sé si Marco por ahí les pasó, si pueden, la escuchan, yo voy a mencionar los temas que están en esa playlist, porque a mí me sirve de ejemplo de lo que quiero decir, pero si quieren tener más presente mucho de lo que yo voy a hablar ahora, con esa playlist lo van a poder vivenciar mejor. Les decía que mencionaban la cuestión de la cumbia villera, que a pesar de ser muy misógina en la forma de cómo hablar de la mujer, etc., sin embargo va a ser un punto clave para muchas de estas artistas mujeres, porque una de las ideas que yo quiero mostrar hoy es que muchas de estas artistas mujeres van a expresar disidentes del deseo o de la constitución del erotismo y de la subjetividad, ¿sí? Desde lo sexual, ¿no? Van a expresar formas de la disidencia sexual, al mismo tiempo que para expresar eso, van a utilizar formas híbridas de lo musical. O sea que hay una especie de generación doble, digamos, ¿no? Desde lo sexual, pero también desde lo musical. Esta degeneración musical que hace la mezcla de estilos, muy típico, como dicen muchos investigadores de la música popular, muy típico de la Argentina de las últimas décadas, bueno, en estas artistas que yo quiero destacar hoy, se va a dar acompañando nuevas formas de expresión del deseo. ¿Sí? Nuevas porque son contrahegemónicas, o porque son distintas de la norma hegemónica. Y a pesar de que estas artistas muestran estas formas contrahegemónicas de expresión del deseo, muchas de ellas van a abrevar, van a utilizar, van a relacionarse con este espacio que mencioné hace un rato de la cumbia villera, ¿sí? Por ejemplo, un grupo que se llama las Cumbia Queers, puse un tema en la playlist, desde el nombre ya, o sea, son las Cumbia Queers, hacen cumbia, pero al mismo tiempo se enuncian a sí mismas desde un sujeto disidente, ¿sí? Pero que ellas van a relacionarse, van a utilizar los tópicos de la cumbia villera, de hecho hacen cumbia, ellas eran anteriormente una banda punk, ¿sí? Después cambian el estilo, porque consideran que en Argentina, en ese momento, ellas son de los primeros años del 2000, en Argentina, en ese momento, el estilo que más les servía a ella para ser antisistema, más que el punk, que era lo que tocaban tradicionalmente, era la cumbia, ¿sí? Es un posicionamiento, a mí igual me sirve esa idea para mostrar, digamos, esta transición entre lo que yo quiero mostrar, me parece que sale más, aflora más después del 2010, pero cómo muchas de estas artistas mujeres van a apostar por una híbrida de géneros musicales. Bien, entonces, hasta acá es como el contexto histórico-social que quiero mostrar de Argentina y del movimiento de mujeres de los últimos años, ¿sí? Con un eje muy fuerte en el 2015. Ahora, ¿cómo eso se resuena en las expresiones musicales? Esto de que el feminismo, o ciertas consignas del feminismo se vuelvan tan masivas, hizo que las mujeres en general tuvieran que tomar la sociedad en general, ¿no?
pero dentro de la sociedad también las mujeres tuvieron que tomar una posición respecto a esas consignas. Las artistas y las puso de un escenario tuvieron que posicionarte respecto a ciertas consignas que en ese momento ya empezaban a volar hasta por los canales de televisión, ¿sí? Muchas de las que yo voy a trabajar ahora, de las artistas que voy a trabajar ahora y que ustedes tienen en la playlist como guía, digamos, una guía sumamente escueta, pero puede servir para algunas cosas, obviamente se van a embanderar con estas consignas, lo cual no significa que ellas sean o hayan sido feministas militantes, ¿sí? Sino que es una toma de posición que tienen que hacer porque el contexto histórico de alguna forma las empuja a eso. Esto hizo que incluso muchas poéticas ya venían de años previos, se resignificaran en función de los reclamos de género que se intensifican a partir de 2015, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas poéticas que a lo mejor no tenían una militancia consciente en cuestiones de género van a ser reapropiadas por esa militancia, ¿sí? Por ejemplo, que es el primer tema que tienen ustedes en la playlist, para que yo les compartí. Hay un tema de Sara Eve. Sara Eve es una rapera argentina, aunque también ahora hace bastantes mezcla genérica, mucho con... También tienen creo que algunos ejemplos que ella hace un poco de juegos con la cumbia y demás, pero bueno, empezó siendo más bien rapera, y que tiene un tema que se llama Iska, que es un juego retórico con la idea de histeria, ¿sí? Bien freudiana, del psicoanálisis tradicional, que histórica es un tema que se convirtió en bandera del movimiento de mujeres en Argentina. Más allá de las intenciones originales del artista, que no lo compuso para eso, ¿sí? O al menos ella no lo hizo conscientemente. Es un tema de su primer disco de 2009, o sea que es como que a partir de 2015, que se hace todas estas consignas, se hacen más masivas, se resignifican todas estas canciones o todas estas expresiones. De nuevo, esto no significa que Sara Eve o las artistas en general con las que yo trabajo sean feministas abiertamente. Algunas se apropian de ciertas consignas. También eso hace que se generen ciertas contradicciones entre sus poéticas y la situación de militancia o de efervescencia del feminismo en Argentina, porque esto también lo vimos, en literatura se ve mucho, en ciertos momentos de efervescencia política, de movimientos sociales o revolucionarios, cuando a veces los artistas o los escritores se comprometen con esos movimientos y no tienen una experiencia de militancia previa, a veces no saben cómo manejarlos o cómo posicionarse o qué línea tener en claro. A veces eso pasa también en estos casos. Una consecuencia que yo observé en algunas de estas artistas es cuando se empezaron a embanderar con las cuestiones de género, en algunos casos recayeron en algo que yo llamo el consignismo, o sea, en utilizar consignas que son típicas de las manifestaciones y demás, como formas como parte de sus letras, ¿sí? Que genera como por ahí cierta cerrazón en cuanto a la expresión poética, porque la poesía por lo general juega más con la ambigüedad o con otros giros retóricos que cuando uno necesita dejar muy en claro una consigna, la oscuridad del símbolo poético pierde fuerza. Esto se vio, no sé, en algunas artistas como Miss Bolivia, por ejemplo, que fue la que más utilizó eso. En la playlist tienen un caso que yo les puse como ejemplo, hay un tema de Chocolate Remix, una reggaetonera, se llama Ni Una Menos, o sea, ella hace el tema para esa consigna política que es el de Ni Una Menos. De todas formas, creo que ese tema resuelve bastante bien, porque, bueno, me parece que funciona dentro del género todavía, pero por ahí en algunos casos, también un tema de Rebecca Lane, que se llama Ni Una Menos, en algunos casos, por ahí, me parece que es contraproducente para la expresión artística, ¿no? De todas formas, me parece que el consignismo es una apuesta interesante para tener en cuenta, que es una apuesta afirmativa,
que hace que demuestra cómo las artistas se tienen que posicionar en relación a un movimiento político que las está conteniendo, a su época, por ahí no a ellas directamente, pero sí a su época. Demuestra en todo caso que son receptivas, porque si un arte no es receptivo a lo que acontece en la sociedad, por lo general pierde vigencia, ¿no? Pero que son receptivas a lo que está sucediendo alrededor de ellas. Sin embargo, lo que me parece más interesante para destacar, y que es algo que mencioné al principio, es la cuestión de cómo muchas de estas poéticas se expresan formas disidentes del deseo, ¿sí? En este caso voy a marcar dos tendencias que quisiera... Sí, voy a marcar dos tendencias que me parece que para organizar un poco la escena musical en Argentina en relación con las cuestiones de estas artistas. Uno, que yo ya venía hablando, que es esta cuestión de la mezcla de géneros o de estilos musicales, ¿sí? Género siempre lo uso con muchas comillas porque es, como dije hace un rato, algo que estaba bastante en cuestionamiento en general en la literatura, en la música también. Pero bueno, decía, una es la cuestión esta de la mezcla de géneros, y otra, como otra tendencia bastante fuerte, es un revival de estilos muy tradicionales de la música latinoamericana. Hay muchas artistas que apuestan por estilos bien tradicionales, como pensemos el bolero, en el Río de la Plata el tango, que es muy fuerte. Que si bien, como yo dije al principio, por lo general nosotros desde nuestro grupo trabajamos la cuestión de las poéticas, es importante tener en cuenta la selección de estilos en las que se inscriben estas poéticas, porque terminan tensionando justamente esos estilos. ¿A qué me refiero? A que si pensamos géneros como el tango, como el bolero, como la cumbia, incluso como el rock, han sido expresiones tradicionales del deseo hegemónico, ¿sí? Por lo general son voces, son poéticas altamente masculinizadas, en que la mujer suele ser el objeto del deseo, ¿sí? Y ahora, en esta resignificación de los últimos años, todos estos estilos bien tradicionales de la música latinoamericana son utilizados como vehículos para la enunciación de un eros disidente, ¿sí? De un deseo disidente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué característica está disidente o no hegemónico? Bueno, por empezar, no es heteronormado, ¿sí? Esa concepción bien tradicional del deseo en la música, que tenía que ver con el varón y la mujer, por ejemplo, pensemos en el rock en castellano, el apelativo a la nena, bueno, todo eso es completamente resignificado. Me gustaría mencionar dos ejemplos. Una es un tema de Cinturón, de Lucy Patané. Otra es Corazón Licántropo, de Paula Mafia. Son dos músicas argentinas. Son de los discos de ellas, creo que son del 2019, o sea, son bien recientes. Ellas tienen, sobre todo Lucy Patané, que es guitarrista y es muy buena, tiene una estética bastante rocker. Bueno, ahí Paula Mafia es un poco más, una estética más trovadora, pero van a la figura de la nena o la apelación, eso, pero obviamente no desde la heteronorma, porque ellas son mujeres que le hablan a otra mujer, ¿sí? Otro ejemplo está también es un cover de Las Taradas. Las Taradas es una orquesta de señoritas, así se autodenominan, ¿sí? Lucy Patané y Paula Mafia, que son las artistas a las que me refería hace un rato, forman parte de Las Taradas, que tienen a su vez sus proyectos solistas, ellas. Las Taradas es una orquesta de señoritas que hace covers de temas tradicionales de la década del 40, de mediados del siglo XX, ¿sí? Entre esos covers tienen una versión de You Are the Boss, que es un tema
sé si lo conocen, es un tema clásico, lo escribieron para una película de Elvis Presley. Tiene muchas versiones. En la película original para la que iba a ser escrito, para la que iba a ser, digamos, utilizado el tema, lo censuraron porque tenía mucho contenido sexual la escena. Vamos a... Perdón, ¿me escribiste algo, Marco? Sí, nos vamos a reconectar, porque cada 40 minutos nos saca, entonces nos vemos ahorita aquí mismo, en el mismo link. Nos volvemos a ver ahorita. Bueno. Quedamos con Las Taradas y la película de Elvis. Dale.